Si quieres seguir el video de una manera más interactiva, puedes escanear este código QR en tu celular para que así puedas ver como un poco del guión. También hay cosas que no aparecen en el video, pero que expandimos un poco más en el PDF que mostramos. De igual manera, en la parte de abajo están las fuentes consultadas del trabajo. Chinese health authorities are still working to identify the virus behind a pneumonia outbreak in the central city of Wuhan. El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que se estallara el brote en Wuhan, China. 31 de diciembre de 2019. Los primeros casos de neumonía detectados en Wuhan son reportados a la Organización Mundial de la Salud. Durante este periodo el virus es aún desconocido. Los casos ocurren entre el 12 y el 29 de diciembre, según las autoridades de salud en Wuhan. 5 de enero de 2020. China anuncia que los casos desconocidos de neumonía en Wuhan no corresponden al SARS ni al MERS. En un comunicado, la Comisión de Salud Municipal de Wuhan dice que se inició una investigación retrospectiva sobre el brote. 7 de enero de 2020. Las autoridades chinas confirman que han identificado el virus como un nuevo coronavirus, inicialmente llamado 2019 nCoV, por la Organización Mundial de la Salud, en diciembre de 2019. La Comisión de Salud Municipal de Wuhan anuncia la primera muerte provocada por el coronavirus. Un hombre de 61 años expuesto al virus en el mercado de mariscos. Falleció el 9 de enero después de una insuficiencia respiratoria a raíz de una neumonía severa. 12 de enero de 2020. China comparte la secuencia genética del coronavirus para que los países desarrollen kits de diagnóstico. 19 de enero de 2020. Se reportan casos en Beijing y Shenzhen, China. 21 de enero de 2020. Funcionarios del estado de Washington confirman el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. The words about a pandemic at this point? No, we're not at all, and we have it totally under control. 23 de enero de 2020. En un comité de emergencia convocado por la OMS, la entidad asegura que el coronavirus de Wuhan aún no constituye una emergencia internacional de salud pública. También se imponen restricciones de viaje a las ciudades vecinas de Wuhan, impacientando a millones de personas. La Oficina de Cultura y Turismo de Beijing cancela todas las celebraciones, a gran escala, del Año Nuevo Lunar, en un esfuerzo por contener la creciente propagación del coronavirus de Wuhan. 24 de enero de 2020. Se reportan los primeros casos de coronavirus en Europa, fueron en Francia. 25 de enero de 2020. El número de casos en el mundo supera los 1000. Coronavirus, that's a new thing that a lot of people are talking about. Hopefully it won't be as bad as some people think it could be, but we're working very closely with them and we think we have it very well under control. 2 de febrero de 2020. Un hombre se muere en Filipinas por el coronavirus en Wuhan. Es la primera vez que se reporta una muerte fuera de China. 3 de febrero de 2020. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China acusa al gobierno de Estados Unidos de reaccionar inapropiadamente al brote de coronavirus y difundir el miedo al imponer restricciones de viaje. 5 de febrero de 2020. La cifra global de muertes por coronavirus supera las 500 personas. 7 de febrero de 2020. Li Wenliang, el médico de Wuhan que fue blanco de la policía por intentar alertar sobre un virus similar al SARS en diciembre de 2019, muere por el coronavirus. The virus looks like by April, in theory, when it gets a little warmer, it miraculously goes away. I hope that's true. But we're doing great in our country. So we're in very good shape. 18 de febrero de 2020. Las personas que han muerto por coronavirus superan los 2000 casos. And so far, we have lost nobody to coronavirus in the United States. 1 de marzo de 2020. 86.986 casos y 2.979 muertos. 11 de marzo de 2020, 124.578 casos de coronavirus con más de 66.000 pacientes curados y 4.584 fallecidos. One day we'll be standing possibly up here, we'll say, well, we won. America will again and soon be open for business. We cannot let the cure be worse than the problem itself. 31 de marzo de 2020, 809.608 casos de coronavirus, con más de 174.000 pacientes dados de alta y más de 40.600 fallecidos. 20 de abril de 2020,
2.435.876 casos de coronavirus, con 639.239 pacientes dados de alta y 167.336 fallecidos. I think what happens is it's going to go away. This is going to go away. We have it totally under control. This is really the worst attack we've ever had. This is worse than Pearl Harbor. This is worse than the World Trade Center. There's never been an attack like this. 13 de mayo de 2020, 4.308.055 positivos, 294.155 muertos y 1.518.424 dados de alta. 7 de junio de 2020, 6.900.488 casos de coronavirus, 400.508 muertos. Y estos son los datos, pero a veces los datos no cuentan la verdadera historia, no transmiten realmente cómo fue vivir en estos tiempos. Lo más afectado por la cuarentena fue lo económico, ya que se hizo una pausa total de la economía. Muchos de los empleos fueron puestos en pausa indefinida y otros simplemente ya no generan tanto dinero como antes. El hecho de que la economía se haya afectado de la manera en la que se afectó no es casualidad y no se debe solamente a la cuarentena. El epicentro de la pandemia fue en Wuhan, China. China, la potencia que manufactura más bienes en todo el mundo. Se empezó a notar el cambio cuando China puso pausa a todas sus operaciones. La otra afectación económica mundial fue cuando el virus llegó a Estados Unidos. Estados Unidos es una de las potencias más fuertes del mundo. Muchos países dependen económicamente de la economía estadounidense. Entre estos países está México, ya que por su cercanía e influencia norteamericana, depende de esta para que su economía esté bien. Definitivamente esta pandemia ha cambiado muchas cosas del mundo, pero más específicamente, ¿cómo vive la gente en sus distintos países con esta pandemia? Días pares salen las mujeres y los días impares pueden salir los hombres. We even went to vote 2 days before confinement. La policía y el ejército están por las calles. When you go outside now, everyone is wearing a mask, and it's literally a mandate now. I don't recognize the world. It's a ghost town. To exist in this country right now just feels weird. Están preparando para el pico más alto de contagios. Hay policías en todas las encrucijadas. They wanted to make Africa their testing ground. Keeping us indoors between 5 a.m. to 7 p.m. Hay imágenes totalmente apocalípticas. En la sociedad, el tema SARS-CoV-2 ha puesto al mundo en una psicosis permanente, haciéndonos desconfiar de otras naciones, llegando incluso al punto de incriminarlas. Por lo mismo, han surgido 1001 teorías que van desde los intereses políticos, económicos y tecnológicos de las naciones al cambio climático y el castigo de la madre naturaleza, el nuevo orden mundial, los Illuminatis, el virus como un arma biológica extranjera, un invento partidista o parte de un complot para reconfigurar a la población. Estas ideas son muy peligrosas, puesto que erosionan la confianza pública y socavan la labor de los funcionarios de salud de maneras que podrían alargar la pandemia e incluso perdurar una vez que ésta haya cesado. Un estudio reciente descubrió que era mucho más probable que la gente compartiera información falsa sobre el virus a que en realidad le creyera. Por ejemplo, autoridades de Pekín acusaron al ejército estadounidense de haber fabricado el germen en un laboratorio militar de Fort Detrick, Frederick, Maryland, como arma bacteriológica para frenar el ascenso chino en el mundo y de haberlo dispersado en China con ocasión de los Juegos Militares Mundiales, una competición disputada en octubre del 2019, precisamente en Wuhan. Por otra parte, en Estados Unidos, el propio presidente Trump incriminó repetidas veces a Pekín. Sin embargo, estudios científicos solventes descartan que el nuevo coronavirus sea un arma biológica de diseño liberada intencionalmente o por accidente. El profesor de la Universidad de Sydney en Australia y mejor experto mundial del nuevo patógeno, Edward C. Holmes, afirmó tajante que su análisis demuestra claramente que el SARS-CoV-2 no es una construcción de laboratorio ni un virus deliberadamente manipulado. Si bien la pandemia ha significado una gran pausa positiva de las actividades del ser humano, gracias a lo cual de manera increíble se ha propiciado el resurgimiento de la naturaleza y de la vida en los lugares más contaminados, la verdad es que la pandemia también ha sido usada como un gran espectacular para tratar de invisibilizar asuntos igual de importantes. Al inicio de año, decenas de protestas populares se habían generalizado a escala planetaria, de Hong Kong a Santiago de Chile, pasando por Teherán, Bagdad, Beirut, Argel, París, Barcelona y Bogotá.
El nuevo coronavirus las ha ido apagando una a medida que se extendía por el mundo. En todos los frentes de guerra, Libia, Siria, Yemen, Afganistán, Sahel, Gaza, los combates se han suspendido. Es lo que algunos llaman Pax Coronavírica. A las escenas de masas festivas ocupando calles y plazas suceden las insólitas imágenes de avenidas vacías, mudas, espectrales. Emblemas silenciosos que marcarán para siempre el recuerdo de este extraño momento. A pocos días de comenzado el mes de junio, las redes sociales se llenan de alarmantes noticias. En Estados Unidos, el racismo vigente provocó la muerte de George Floyd, un afroestadounidense de 46 años, después de ser arrestado por la policía en Minneapolis. Posteriormente, decenas de ciudades decretaron toques de queda a raíz de las protestas de los últimos días por la muerte de Floyd. En algunas hubo disturbios y saqueos, y las autoridades registraron más de 4.000 arrestos en todo el país. En México, por decreto presidencial, el 23 de abril, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se quedó sin un 75% de sus ingresos. El 2 de junio se anunció que, por esto, se perderían más de 200 trabajos. El recorte sugiere que ya no se podrá administrar 182 áreas naturales protegidas. El pasado 4 de junio en Cancún, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de inauguración a la construcción del Tren Maya, a pesar de que el megaproyecto apunta a afectaciones negativas en 10 áreas naturales protegidas, destrucción irreparable de 1.288 sitios arqueológicos, vulnerabilidad de derechos de 146.000 indígenas, empleos precarios y temporales, y predicción de aumento en trata de personas y tráfico de drogas. En Chiapas, la Sexta Ejido Bachajón y en las abejas de Acteal manifestaron su rechazo al megaproyecto y exigieron que primero sean atendidas sus demandas históricas de justicia. La resolución del caso Acteal, la masacre de 45 indígenas tzotziles, ocurrido hace más de 22 años en la localidad de Chenaló, Chiapas, así como la justicia por el asesinato de Juan Vázquez Guzmán y Juan Carlos Gómez Silvano, ejidatarios de San Sebastián Bachajón, que fueron asesinados en 2013 y 2014, respectivamente, por organizarse para defender su territorio ante proyectos que los pobladores consideran de despojo. Desde mayo, Chile no se dejó silenciar. El impacto económico provocado por la pandemia hizo movilizar a los ciudadanos, quienes expresaron su malestar por la situación en confinamiento. El cuerpo de carabineros usó gases lacrimógenos y el carro lanza aguas a modo de intentar frenar las manifestaciones. El propósito de esta manifestación fue dar aviso de la situación de hambre y de falta de trabajo. Más del 10% de las comunas están en una situación de pobreza extrema. Son alrededor de 5.000 familias y 20.000 personas que están enfrentando ya esta situación. Antes, mucha gente creía que el coronavirus era una manera de juntarnos como sociedad para afrontar un mal mayor. Pero en realidad lo que pasó fue que la sociedad poco a poco se fue fragmentando cada vez más. Y en vez de tomar el virus como un enemigo en conjunto, hay algunas personas que negaban la existencia completamente del virus. Por otra parte, también había otro sector de la población que se lo atribuía a los sectores con poder adquisitivo mayor de la población. De manera específica, se lo atribuían a Bill Gates, siendo que Bill Gates es una de las personas más entregadas a ayudar a la población, ya que Bill Gates tiene la mayor fundación que ayuda a las personas más precarias, que se llama Bill and Melinda Gates Foundation, y con ella desde hace mucho tiempo él ha tratado de sacar a la humanidad adelante. En su momento, hace muchos años, él convenció a las personas más ricas del mundo de donar la mitad de su riqueza, entre ellos Warren Buffett, que accedió ya que confió en el proyecto de Bill Gates. Evidentemente no se va a poder volver a la normalidad como ya la conocíamos, pero por lo menos espero que la gente entre en un poco de conciencia y se haga un cambio en la humanidad para mejor.